Bienvenidos a Izuku Fanfiction. Izuku Wolverine, instinto de héroe. En un mundo donde los quirks definen el destino, Izuku Midori ya despierta un poder diferente a cualquier otro. No es fuerza bruta, no es velocidad, es algo más peligroso. Un factor de regeneración imparable, sentidos sobrehumanos y garras de metal capaces de cortar cualquier cosa. Pero este poder no viene solo. Viene acompañado de recuerdos fragmentados, dolor y un instinto salvaje que amenaza con consumirlo. Mientras la UA intenta entender qué es realmente Izuku, los villanos comienzan a verlo como el arma perfecta, y las chicas a su alrededor descubrirán que el chico amable ahora esconde un lado feroz. Combates cuerpo a cuerpo brutales, regeneración extrema, un héroe que lucha contra su propia bestia. ¿Puede alguien con un poder tan violento convertirse en el símbolo de la paz, o está destinado a ser algo más? Izuku pero Harem. Acción oscura. Desarrollo más maduro. Aclaración. Ninguno de los personajes me pertenece. Créditos a sus respectivos autores. Suscríbete al canal y sígueme en mis redes, en la descripción. Capítulo 50 Ecos de Bestias y el fondo del vaso parte 1. El peso del creador y la marcha hacia el abismo. La lluvia caía sobre las ruinas del distrito de Camino como un telón fúnebre. Hace años, este fue el epicentro del fin de una era, el lugar donde All-Might había quemado las últimas brasas de su poder para derribar al rey demonio. Ahora, Camino no era más que un cementerio de hormigón astillado, cráteres inundados y rascacielos decapitados que se alzaban hacia el cielo nublado como lápidas gigantescas. Caminando por el centro de la avenida principal, arrastrando sus pesadas botas blindadas sobre el asfalto mojado, iba Izuku. Cada paso que daba resonaba con un eco metálico. La capa roja de Endeavor, pesada por el agua y la sangre seca de los días anteriores, se adhería a su espalda. La máscara amarilla de Gran Torino ocultaba sus ojos, pero debajo de ella, el rostro del joven estaba tenso, marcado por una determinación tan fría que rozaba la locura. La información que Aux había logrado extraer de los últimos balbuceos de Lady Nagant quemaba en su mente. La mansión Camino, los viejos laboratorios de contención. Izuku se preparaba mentalmente. Sabía exactamente a lo que iba. No iba a arrestar a nadie. No iba a recitarle sus derechos a un villano. Iba a cometer un asesinato premeditado. Mientras el viento soplaba, trayendo consigo el olor a ozono y decadencia, Izuku cerró los ojos por un instante, permitiendo que las imágenes de su única verdadera ancla moral cruzaran por su mente torturada. Pensó en Izumi, en su sonrisa brillante y en sus brazos destrozados por intentar cargar con el peso del One for All. Pensó en la pequeña Eri, esperando sentada frente a la puerta de los dormitorios, abrazando ese estúpido peluche que le recordaba a él. Pensó en Inko y Toshinori, las dos personas que lo encontraron en un callejón cuando no era más que un animal asustado, y que le dieron un hogar, un apellido, un alma. Y pensó en ellas, Ochako, Mina, Topru, Shiyu, Momo, Melissa, Mirko, Ryukyu, Nemuri. Las mujeres que lo habían mirado a los ojos, que habían visto las cicatrices, el metal, el pasado sangriento, y aún así habían decidido amarlo incondicionalmente. Un nudo doloroso, áspero como papel de lija, se formó en su garganta. Todos ellos estaban en peligro mientras el monstruo que lo había engendrado siguiera respirando. All for One le había dado la vida a Izuku. Era su material genético, su clon, su recipiente perfecto diseñado en una placa de Petri por las manos retorcidas del Dr. Garaki. Esa era su maldición. Pero Izuku había encontrado la ironía en su tragedia. Él me dio esta vida, pensó Izuku, apretando los puños de cuero hasta que los nudillos crujieron, y yo voy a usar esta misma maldita vida para terminar con la suya. Le cortaré el cuello y veré cómo se ahoga en su propia sangre. Finalmente, la estructura apareció ante él. Escondida detrás de un velo de escombros holográficos que el sistema de seguridad dañado apenas lograba proyectar, se alzaba la vieja mansión Camino. Parecía una fortaleza abandonada de la época victoriana, fusionada con tecnología industrial. Era el vientre de la bestia. Izuku se acercó a las pesadas puertas de acero de la entrada. No se molestó en buscar un panel de control. Levantó su pierna derecha, activó el acumular y soltar en sus músculos y soltó una patada con la fuerza de un ariete hidráulico.
Las puertas de acero de 5 toneladas se doblaron hacia adentro con un estruendo ensordecedor, arrancadas de sus bisagras. El interior estaba a oscuras. El aire olía a polvo, a químicos antisépticos rancios y a humedad. Izuku encendió la visión térmica de sus visores, pero todo estaba frío. No había firmas de calor humanas. Caminó por el vestíbulo principal, sus sentidos trabajando al 200%. Sus oídos captaban el goteo del agua de las tuberías rotas 3 pisos más arriba. Sus ojos escaneaban las sombras. Inspeccionó el primer salón, luego un laboratorio destruido lleno de tanques de contención de gnomos vacíos. Nada. Era un pueblo fantasma. Una trampa vacía. La frustración comenzó a hervir en su sangre envenenada. ¿Afo había huido? ¿Nagant le había mentido? Izuku cerró los ojos y se quitó la máscara, dejándola colgar de su cuello. Respiró hondo, expandiendo sus pulmones y permitiendo que su olfato mutante, agudo como el de un lobo hambriento, analizara las moléculas del aire. Entre el olor a polvo y óxido, captó algo. Un aroma almizclado, agresivo. Olor a sudor rancio, a reptil y a carne cruda. Izuku abrió los ojos, que brillaron con un tono verde casi luminiscente en la oscuridad. Giró su cuerpo hacia el ala este de la mansión. Se adentró por un largo pasillo revestido de madera podrida y alfombras raídas. A medida que avanzaba, un sonido peculiar comenzó a llenar el silencio. Scratch, scratch, scratch. Era el sonido de algo afilado, muy afilado, rasgando madera maciza. Izuku llegó al final del pasillo, a lo que alguna vez fue un elegante comedor. La luz de la luna se filtraba a través de un ventanal roto. En el centro de la habitación, sentado descuidadamente sobre una enorme mesa de caoba antigua, había una figura masiva. Shuichi Higuchi. Alias Spinner. Pero ya no era el mismo villano patético que idolatraba a Stein. Afo y Garaki lo habían modificado. Su mutación se había descontrolado. Su cuerpo era ahora una amalgama grotesca. Era mucho más grande, superando los 2,5 metros de altura. Sus escamas de reptil se habían mezclado con una gruesa capa de pelaje áspero y oscuro en su cuello y hombros. Sus músculos estaban inflados hasta el punto de reventar sus ropas. Parecía un tigre dientes de sable cruzado con un lagarto demoníaco. Sabertooth. Spinner no estaba mirando a Izuku. Estaba concentrado en la mesa. De los lechos ungueales de sus manos asomaban 5 garras naturales de hueso densificado, gruesas como dagas y largas como sables cortos. Con una de esas garras, estaba tallando profundamente la madera. Izuku entrecerró los ojos. Vio lo que Spinner estaba dibujando en la caoba. Era una carita sonriente gigante. Pero en lugar de ojos normales, la carita tenía 2 cruces. El símbolo universal de un cadáver. Una burla directa. Una mofa por los ancianos que Zero había asesinado horas atrás. La sangre de Izuku hirvió. El control se evaporó. Snikt. Snikt. Las 6 cuchillas de adamantium brotaron de las manos de Izuku con un crujido metálico que resonó en todo el comedor, brillando con una sed de sangre inconfundible. Al escuchar el sonido, Spinner dejó de tallar. Giró lentamente la cabeza, mostrando unos colmillos amarillentos y afilados. Una sonrisa sádica, salvaje y desprovista de cordura se dibujó en su hocico escamoso. Levantó las manos, extendiendo sus 10 garras de hueso, mostrando su longitud amenazante. ¡Qué bonito!, ronroneó Spinner, su voz profunda y gutural, vibrando con anticipación asesina. Dime, Izuku, ¿sabes cómo matarme? El villano se bajó de la mesa, sus pies descalzos, que también lucían garras formidables, haciendo crujir los escombros del suelo. Su regeneración lo hacía casi inmortal, y él lo sabía. Izuku no adoptó ninguna postura de artes marciales. Simplemente bajó el centro de gravedad de su pesado esqueleto y clavó su mirada asesina en la bestia. Te cortaré la cabeza a ver si funciona, respondió Izuku, su voz desprovista de cualquier emoción humana, fría como el hielo del Tártaros. Parte 2. Depredador contra bestia. El silencio duró un microsegundo. Luego, la habitación estalló. Spinner rugió y se arrojó hacia adelante. No corrió como un humano. Cayó sobre sus 4 patas, clavando sus garras en el suelo de madera para impulsarse con una velocidad y una ferocidad puramente animales. Era un proyectil de músculos, escamas y garras de hueso que destrozaba el parqué a su paso. Izuku corrió hacia él de frente. A pesar de llevar más de 40 kilos de adamantium inyectados en su esqueleto, sus piernas mutadas lo impulsaban con una potencia devastadora. Justo cuando estaban a 2 metros de colisionar, Spinner saltó, abriendo las fauces y alzando sus garras superiores para decapitar al joven.
Pero Izuku, en un movimiento fluido y letal, se dejó caer de rodillas sobre la madera pulida. El peso de su esqueleto metálico actuó como un ancla hiperpesada. Izuku se deslizó por debajo del salto de Spinner, rozando el suelo, y en el momento exacto, levantó ambas piernas, impactando sus gruesas botas blindadas directamente en el estómago expuesto de la bestia en pleno vuelo. El impacto fue como ser atropellado por un tren bala. Toda la inercia del salto de Spinner, combinada con la fuerza inamovible del adamantium de Izuku, redireccionó a la bestia. Spinner salió volando por los aires, atravesando la enorme mesa de caoba, partiéndola a la mitad y estrellándose contra un pilar de piedra con un crujido de huesos rotos. Izuku se puso de pie lentamente, sacudiendo el polvo de su capa. Miró a la bestia caída. «Te volviste más lento», se burló Izuku, su voz monótona, inyectando veneno psicológico. Spinner gruñó, escupiendo un diente ensangrentado. Su regeneración curó sus costillas rotas en segundos. Sus ojos amarillos se inyectaron en sangre por la ira pura. Con un aullido que hizo temblar los cristales restantes, el clon de Sabertooth cargó de nuevo, esta vez sobre dos piernas, lanzando un zarpazo lateral con su mano derecha, diseñado para partir a Izuku por la mitad. Izuku no esquivó. Ni siquiera parpadeó. Levantó su brazo izquierdo a la velocidad del rayo, interceptando el ataque. Pero no bloqueó con el antebrazo. Abrió la mano y dejó que las gruesas garras de hueso de Spinner chocaran directamente contra las suyas. El sonido fue un crack espantoso. Las tres garras de adamantium de Izuku, irrompibles y afiladas a nivel molecular, cortaron a través del centro de las garras de hueso de Spinner, astillándolas. Izuku no se detuvo ahí. Empujó su brazo hacia adelante, atravesando por completo la enorme palma de la mano de Spinner. Las hojas plateadas salieron por el dorso de la mano del villano, bañadas en sangre espesa. «Ark», rugió Spinner de dolor y sorpresa. Aprovechando que Spinner estaba inmovilizado por su propia mano ensartada, Izuku giró su torso, acumulando toda la energía cinética en su brazo derecho, y hundió sus otras tres garras de adamantium directamente en el centro del pecho de la bestia, perforando esternón, músculos y rozando el corazón. Spinner escupió una bocanada de sangre caliente directamente sobre el rostro de Izuku. Pero el joven ni se inmutó. Con un grito gutural, Izuku levantó a Spinner del suelo usando solo la fuerza de sus brazos ensartados en la carne del villano. Lo usó como un ariete de carne y hueso, corriendo hacia el inmenso ventanal gótico del comedor. Crash. Izuku lanzó a Spinner a través del cristal blindado. La bestia cayó pesadamente en la terraza exterior, bajo la lluvia torrencial, rodando entre los pedazos de vidrio roto. Izuku saltó tras él. Aterrizó pesadamente, el agua salpicando alrededor de sus botas. Spinner intentaba levantarse, pero Izuku estaba sobre él antes de que pudiera apoyar las rodillas. Fue una carnicería. Izuku desató una tormenta de tajos. Sus garras de adamantium eran destellos plateados bajo los relámpagos. Cortó los tendones de los tobillos de Spinner para evitar que pateara. Apuñaló sus hombros, clavándolo contra las baldosas de piedra de la terraza. Le rasgó el abdomen, abriendo profundas zanjas de las que brotaba sangre que la lluvia lavaba instantáneamente. La regeneración de Spinner intentaba cerrar las heridas, pero Izuku cortaba más rápido de lo que el tejido podía tejerse. Finalmente, Izuku inmovilizó a la bestia gigante. Puso su bota derecha sobre la garganta de Spinner, aplastando su tráquea contra el suelo de piedra. Levantó ambas manos cruzadas en el aire, las 6 garras brillando letalmente, apuntando directamente al cuello y al cráneo del villano. Iba a hacerlo. Iba a decapitarlo y terminar con esa aberración de una vez por todas. Izuku bajó los brazos con toda su fuerza. BZZZZT. Una estática ensordecedora llenó el aire. A escasos milímetros de cortar la piel del cuello de Spinner, los músculos de Izuku se congelaron. El zumbido no provenía de su sentido de peligro. Provenía de la esquina de la terraza. Un viejo televisor de tubo de rayos catódicos, CRT, empotrado en una pared de piedra que había sobrevivido a la intemperie, se había encendido de golpe. La pantalla parpadeaba con estática blanca y negra. Y entonces, esa voz aterciopelada, educada y rebosante de maldad pura, se filtró por el altavoz dañado. «Vamos, mátalo. All for one». El rey demonio estaba mirando. Estaba disfrutando el espectáculo. Izuku sintió que el estómago se le revolvía. Miró hacia abajo. Spinner, tosiendo sangre bajo su bota, lo estaba mirando con sus ojos amarillos. Pero no había miedo en ellos. Había súplica. La mutación lo estaba volviendo loco, el dolor de los experimentos de Garaki era insoportable. Spinner quería morir.
Quería que el dolor se detuviera. Hazlo, burbujeó Spinner, con una sonrisa sangrienta. Libérame. Izuku se quedó estático, la lluvia empapando su cabello desgreñado. La voz de Afo volvió a sonar en el televisor. Vamos, Izuku. No te contengas ahora. Estás a 1 centímetro de cumplir tu instinto. Él es un despojo. Tú eres el depredador supremo. Termina el trabajo y demuestra de qué sangre estás hecho. La mente de Izuku trabajaba a 1000 por hora. Si lo mataba, le estaría dando a Spinner lo que quería, una salida fácil de su tortura. Pero peor aún, estaría obedeciendo a All for One. Estaría actuando exactamente como el arma asesina que el villano quería que fuera. Si bailaba al son de la melodía de Afo, perdería su alma para siempre. Con un gruñido ahogado por la rabia, Izuku retrajo las garras de su mano derecha con un violento siseo. Cerró el puño en un pesado mazo de nudillos forrados de adamantium y, con un arco descendente brutal, golpeó a Spinner directamente en la sien. El impacto resonó como el choque de 2 rocas. Los ojos amarillos del villano se pusieron en blanco instantáneamente, y su cabeza rebotó contra la baldosa. Spinner quedó completamente inconsciente, su mandíbula dislocada, pero vivo. Izuku le dio la espalda al cuerpo inconsciente y caminó pesadamente hacia la pantalla del televisor. Decepcionante, suspiró Afo a través del altavoz, fingiendo tristeza. Eres tan terco, hijo mío. Te aferras a esos patéticos ideales heroicos que All-Mig te implantó. Pero no puedes renegar de tu naturaleza, Izuku. No importa a cuántos salves o a cuántos decidas perdonar hoy. De una forma u otra, tú serás el arma que siempre estuviste destinado a ser. Tarde o temprano, la bestia se soltará de la correa, y cuando lo haga, estarás manchado de sangre hasta el alma. Izuku no dijo una sola palabra. Sus venas palpitaban de ira. Extendió sus garras derechas y, con un grito de pura frustración que desgarró su garganta, lanzó un zarpazo que atravesó la pantalla de cristal, los circuitos y la carcasa metálica del televisor, reduciendo el aparato a un montón de chispas y chatarra humeante. El silencio volvió a la terraza, solo roto por el sonido de la lluvia. Izuku se quedó allí, jadeando, mirando sus garras ensangrentadas. El peso del mundo volvió a caer sobre sus hombros, multiplicándose por 1000. Se giró lentamente, esperando atar el cuerpo de Spinner para entregárselo a Geanist. Pero el lugar donde estaba el villano estaba vacío. Solo quedaba un charco de sangre diluida por la lluvia. Spinner, con su monstruoso factor de curación, había recuperado la conciencia lo suficiente para aprovechar la distracción del televisor y arrastrarse hacia las sombras del bosque circundante, escapando de nuevo. Izuku dejó caer los brazos a sus costados. Sus rodillas finalmente cedieron, y cayó pesadamente sobre la piedra mojada. Había fallado. Había fallado en matar a Afo porque todo era una trampa de distracción. Había fallado en capturar a Spinner. Había fallado en salvar a la señora Sato y a su esposo, quienes ahora yacían con agujeros en la cabeza por su culpa. No era un héroe. No era un vengador. Solo era un chico cansado, envenenado y roto, corriendo en círculos en el laberinto de un sociópata. La desilusión y la fatiga lo aplastaron. La toxicidad del adamantium aprovechó su bajón emocional y atacó su sistema nervioso, enviando oleadas de dolor punzante por su columna. Tenía que apagar el ruido. Tenía que dejar de sentir, aunque fuera por una noche. Se levantó a duras penas, tambaleándose como un zombi, y se adentró en la oscuridad. Parte 3. El sabor del olvido y el mercenario Bokasas. Era pasada la medianoche cuando Izuku encontró lo que buscaba en los suburbios abandonados de una ciudad fantasma colindante. Un viejo bar, saqueado parcialmente durante los disturbios, con un cartel de neón parpadeante que anunciaba licores importados. La puerta estaba arrancada. Izuku entró, sus botas haciendo crujir los vidrios rotos del suelo. Fue directo detrás de la barra polvorienta. No buscaba agua. No buscaba comida. Buscó en los estantes inferiores, aquellos que los saqueadores apresurados habían pasado por alto. Encontró varias botellas intactas. Vodka ruso, whisky de dudosa procedencia, ron oscuro. Izuku se sentó pesadamente en un taburete destartalado, dejando caer su capa húmeda al suelo. Nunca había probado una gota de alcohol en su vida. Era un estudiante de la UA, un chico que apenas unos años atrás se sonrojaba si una chica le rozaba la mano. Pero ese chico había muerto. Tomó la botella de whisky barato, arrancó el corcho con los dientes y lo escupió. Llevó la botella a sus labios y dio un trago largo y profundo. El líquido ámbar le quemó la garganta como ácido sulfúrico. El sabor era espantoso, amargo y rancio.
Izuku tosió violentamente, sus ojos lagrimeando, sintiendo que sus entrañas se incendiaban. Pero un segundo después, sintió un ligero zumbido en su cabeza. Una diminuta pausa en el incesante torrente de pensamientos oscuros. Funciona, pensó. Pero la pausa duró un segundo. Su mutación, su factor de curación acelerado, detectó el alcohol como un patógeno y lo procesó inmediatamente, quemándolo en su torrente sanguíneo antes de que pudiera llegar a su cerebro. Izuku estaba completamente sobrio de nuevo. El dolor físico y emocional regresó de golpe. Si quería emborracharse, si quería olvidar, tendría que superar a su propio sistema inmunológico hiperactivo. Al diablo, murmuró. Volvió a levantar la botella y no se detuvo. Bebió a grandes tragos, ignorando el dolor punzante en su pecho, ahogándose, tosiendo, pero obligando al líquido a bajar. Terminó la botella de whisky en menos de 2 minutos. La estrelló contra la pared. Abrió la de vodka. Hizo lo mismo. Luego la de ron. Estaba forzando a su hígado mutante a trabajar a un ritmo suicida, inundando su sistema con tanto veneno orgánico que incluso su regeneración comenzó a colapsar bajo el estrés combinado del alcohol y el envenenamiento por adamantium. Poco a poco, las luces del bar parecieron volverse más brillantes. Los bordes de la realidad se difuminaron. El dolor en sus huesos se transformó en un zumbido sordo. Estaba sucediendo. Se estaba adormeciendo. Pasó la noche entera allí, sentado en la oscuridad, rodeado de botellas vacías, bebiendo todo lo que pudo encontrar. Las lágrimas caían silenciosamente por sus mejillas sucias, mezclándose con el licor barato, mientras el monstruo lobo solitario se reducía a un adolescente aterrorizado, ahogando sus penas en un agujero negro. La luz de la mañana se filtró agresivamente a través de las persianas rotas, apuñalando los ojos de Izuku. Estaba desparramado sobre la barra de madera, su cabeza apoyada sobre sus brazos cruzados. Sentía que le habían clavado una estaca en la cabeza. Su boca sabía a ceniza y bilis. Estaba semi-borracho, un estado patético en el que su cuerpo luchaba desesperadamente por limpiar su sangre mientras él seguía mareado, con náuseas y sumido en una depresión aplastante. De repente, un sonido rompió el silencio de la resaca. El chirrido de las bisagras de la puerta principal. Madre mía, qué olor a destilería clandestina. Huele a desamparo y a decisiones de vida cuestionables. Exclamó una voz enérgica, aguda y teatral. Izuku ni siquiera levantó la cabeza. Sabía exactamente quién era por el olor a pólvora, chimichangas baratas y piel sintética. Jimbu Baigawara. Alias, Duise. La contraparte del mercenario Bokasas, de Atpol. Duise llevaba su ajustado traje rojo y negro, con 2 katanas cruzadas a la espalda y un cinturón lleno de bolsitas tácticas. Caminó por el bar con pasos saltarines, pateando las botellas vacías del suelo. ¡Qué asco, pobre chico! La voz de Duise cambió repentinamente a un tono grave, empático y reflexivo, fruto de su doble personalidad. Mírate nada más. Pareces un vagabundo atropellado por un camión de basura. Ahora sí, deja la botella, amiguito. Volvió al tono agudo y mandón, arrebatando una botella medio vacía que Izuku tenía cerca de la mano. Izuku levantó lentamente el rostro. Sus ojos verdes estaban inyectados en sangre, rodeados de enormes ojeras púrpuras. Parecía 10 años mayor. Soltó un gruñido ronco y apoyó la barbilla en la barra, sin interés alguno en pelear. Si vas a matarme, Jin, murmuró Izuku, arrastrando las palabras. Solo hazlo. Apunta a la nuca, debajo de la placa del cráneo. Termina con esto. Hoy no tengo ganas de pelear. Duise se cruzó de brazos, exagerando un suspiro y negando con la cabeza cubierta por la máscara roja. Oh, qué dramático. Debería cortarle la cabeza ahora que está indefenso. Claro que no vengo a matarte, pedazo de emo de los años 2000. Dijo Duise, acercándose a Izuku. Vengo en son de paz. Pero necesito que vengas conmigo. Es una excursión de campo, con bocadillos. Izuku soltó una risa seca, rota, que sonó más como un ladrido de dolor. ¿Irse con uno de los lugartenientes de la Liga de Villanos? ¿Con el bufón psicópata que podía clonarse a sí mismo? ¿Tú crees que yo iría contigo? Escupió Izuku, cerrando los ojos por el mareo. Duise apoyó los codos en la barra, justo frente al rostro de Izuku. Su máscara se movió ligeramente, imitando una expresión seria. Porque desgraciadamente te necesito. Y por si fuera poco, el mundo allá afuera necesita de ti, Wolvie. Así que, como dicen en las películas malas de policías, flojito y cooperando. Sin previo aviso, Duise se agachó y pasó un brazo por debajo de los hombros de Izuku, intentando cargarlo como a un costal de papas. Arriba, princesa.
Pesan esos huesos metálicos, Deberías hacer dieta. El contacto físico encendió el instinto de supervivencia residual de Izuku. Con un gruñido de ira animal, Izuku intentó zafarse del agarre. Tensó los músculos de sus antebrazos, enviando la señal neuronal para desplegar sus armas mortales y destripar al mercenario. FZZZT. Un sonido sordo y patético salió de sus nudillos. Las garras no salieron. La intoxicación masiva por alcohol había deprimido su sistema nervioso central hasta el punto de crear un fallo sináptico en su mutación. Sus músculos no respondieron. Luise, que se había encogido esperando ser rebañado como sushi, parpadeó sorprendido bajo su máscara. Miró los nudillos de Izuku y luego miró el rostro patético y confundido del chico. Luise estalló en una carcajada escandalosa, señalando las manos de Izuku. Jajaja. No puede ser. Luise se agarró el estómago de la risa. ¡Qué humillante! Disfunción garráctil. Amigo, no eres muy joven para sufrir de eso. Dicen que les pasa a muchos héroes bajo presión, no te sientas mal. Te conseguiré pastillas azules, pero para las manos. La rabia de Izuku intentó aflorar, pero estaba demasiado exhausto, demasiado borracho y demasiado triste para pelear contra el ridículo. Vete al diablo, Luise, masculló Izuku, dejando caer su cabeza pesadamente sobre la barra, renunciando a todo. Luise dejó de reír. Miró al chico destruido y, por un segundo, la locura de su mente pareció aquietarse. Pobre chico, está roto. ¿Sabes? Hay formas mejores de hacer esto, suspiró Luise, adoptando un tono sorpresivamente gentil y profesional. Con un movimiento fluido, Luise llevó su mano a la funda de su pierna y sacó una pesada pistola tranquilizante de grado militar, modificada para penetrar pieles gruesas. En el cañón del arma, grabado torpemente con pintura blanca, había un mensaje escrito a mano que decía: sonríe, espera el flash. Luise apuntó el cañón directamente al hombro derecho de Izuku. Izuku ladeó la cabeza. Leyó las letras borrosas en el cañón del arma. Por primera vez en meses, una sonrisa genuina asomó por las comisuras de sus labios. No era una sonrisa heroica, ni arrogante. Era la sonrisa de alguien que finalmente estaba a punto de recibir el permiso para descansar y soltar la pesada carga. Gracias, susurró Izuku. Lentamente, con manos temblorosas, Izuku agarró la última botella de vodka que quedaba a su alcance. Se la llevó a los labios y dio un último trago largo, permitiendo que el ardor le limpiara la garganta. El dardo tranquilizante se clavó profundamente en su músculo deltoides, inyectando un cóctel sedante capaz de tumbar a un elefante deprimido. La botella resbaló de los dedos de Izuku, estrellándose contra el suelo en 1000 pedazos. Sus ojos comenzaron a cerrarse lentamente, el mundo girando en espirales oscuras. A medida que la inconsciencia lo arrastraba al abismo, las barreras de su mente colapsaron. El lobo de adamantium desapareció, dejando solo al niño herido. Las lágrimas calientes brotaron de sus ojos cerrados, rodando por su nariz y perdiéndose en la barra de madera. Comenzó a sollozar, gimoteando en voz baja, balbuceando los nombres de aquellos a quienes había abandonado. Ochako, Momo, perdónenme, gimió Izuku, su voz rompiéndose. Eri, mi niña, papá ya no puede más, mamá, Toshi, Izumi, lo siento tanto. Y con un último suspiro tembloroso, Izuku Yagi quedó completamente inconsciente, rindiéndose a la oscuridad. Luise enfundó el arma. Miró al chico desplomado, escuchando sus llantos residuales. Incluso para un asesino psicópata, la escena era desgarradora. Qué asco me doy a veces. Luise se rascó la cabeza cubierta por la máscara. Bueno, vamos, saco de plomo. Arriba. Luise gruñó, pasando ambos brazos por debajo del torso de Izuku, haciendo un esfuerzo sobrehumano para levantar el pesado cuerpo forrado de adamantium del adolescente. Arrastrándolo fuera del bar hacia la luz de la mañana, Luise y su inconsciente carga desaparecieron rumbo a un destino desconocido, dejando atrás solo botellas rotas y el eco de un dolor inmenso. Capítulo 51/balas, garras y el fantasma del arma 10 parte 1. Resaca de adamantium y el bufón rojo. El dolor no fue lo primero que Izuku registró al despertar. Fue el olor. Un tufo insoportable a chimichangas rancias, pólvora quemada, cuero sintético sudado y una loción barata que olía vagamente a pino industrial. Lentamente, como si su cerebro estuviera sumergido en alquitrán hirviendo, la conciencia regresó al cuerpo del joven. La resaca era de proporciones bíblicas. Su factor de curación mutante, usualmente su mayor escudo, estaba librando una guerra a dos frentes. Por un lado, intentaba purgar los galones de alcohol tóxico que había ingerido la noche anterior.
Por el otro, luchaba contra el envenenamiento crónico del adamantium que forraba sus huesos. El resultado era una migraña tan colosal que Izuku sentía que tenía un taladro neumático operando detrás de sus globos oculares. Abrió un ojo. La luz mortecina de la mañana se filtraba por las claraboyas rotas de lo que parecía ser un almacén industrial abandonado. Estaba tirado en el suelo de concreto, sobre un montón de cartones húmedos. Y allí, a escasos 2 metros de él, estaba la fuente del olor. Jimbu Baigawara, alias Duise, el mercenario bocazas con su ajustado traje rojo y negro, estaba agachado hurgando en una mochila táctica, tarareando una canción pop desafinada mientras sacaba cargadores de pistolas, granadas y lo que parecía ser un sándwich a medio comer. El mero sonido de la voz de Duise fue como una aguja clavándose en el tímpano de Izuku. El instinto asesino, adormecido por el alcohol, despertó de golpe con la furia de una bestia acorralada. Con una velocidad que desafiaba su estado de ebriedad residual, Izuku se impulsó desde el suelo. Sus pesadas botas blindadas apenas rozaron el concreto antes de abalanzarse sobre el mercenario. Agarró a Duise por el cuello del traje rojo con ambas manos, levantándolo del suelo como si fuera un muñeco de trapo, y con un gruñido gutural, lo arrojó violentamente al otro lado del almacén. Duise voló por el aire agitando los brazos cómicamente y se estrelló contra una pila de cajas de madera podrida, levantando una nube de polvo y astillas. ¡Ay, mi ciática!, gritó Duise desde el suelo, frotándose la espalda baja. Buen lanzamiento, musculitos. Oye, eso dolió, maldito salvaje. Duise intentó ponerse de pie, pero tropezó con una tabla y volvió a caer de sentón, luciendo ridículo. Levantó una mano enguantada hacia Izuku, quien lo miraba desde la distancia con los ojos inyectados en sangre, respirando pesadamente, como un lobo a punto de devorar a su presa. Oye, ayúdame a pararme, mono cilindrero, pidió Duise, agitando la mano con pereza. Izuku no dijo una palabra. La ira pura, fría y silenciosa, tomó el control. Cerró los puños. Snikt. Snikt. Las 6 garras de adamantium, de 30 centímetros de largo, brotaron de sus nudillos con un chasquido metálico que heló el aire. El metal indestructible brilló bajo la tenue luz, pidiendo sangre a gritos. Duise parpadeó bajo su máscara, viendo las cuchillas mortales. Tragó saliva ruidosamente, pero su boca no pudo evitar soltar una estupidez. Pero no con tu manicure, porque me va a lastimar, suplicó Duise, levantando las manos en señal de rendición cómica. Córtalo en pedazos. En serio, acabo de pulir este traje. Izuku ignoró la súplica. Avanzó con pasos pesados, agarró a Duise por los hombros del traje y, en lugar de ayudarlo a ponerse de pie con delicadeza, hundió ligeramente las garras superiores en la clavícula del mercenario para asegurar el agarre. Duise soltó un chillido agudo. Izuku lo levantó en vilo y, con un movimiento brutal, lo bajó con toda su fuerza, estrellando la columna vertebral de Duise directamente contra su propia rodilla forrada de metal. El crack del hueso rompiéndose resonó en el almacén vacío. Izuku lo soltó, dejándolo caer al suelo como basura. Se dio la vuelta, frotándose la sien palpitante, buscando su capa roja, listo para largarse de allí y dejar al idiota sufriendo en el polvo. Pero a sus espaldas, un sonido grotesco de carne retorciéndose y huesos reacomodándose llenó el silencio. La modificación genética a la que Garaki había sometido a los clones y sujetos de prueba, le había otorgado a Duise un factor de curación casi tan potente como el de Izuku, aunque mucho más canceroso y caótico. Duise se puso de pie, su columna enderezándose sola con crujidos húmedos. Se frotó el cuello, estirando los brazos. Uf, el mejor ajuste quiropráctico de mi vida. Casi me matas, psicópata. Duise se sacudió el polvo, pero su tono de voz cambió drásticamente. De repente, la comedia desapareció. La voz del mercenario se volvió ronca, seria y cargada de una desesperación genuina. ¿Que no lo sabes, pendejo? Sin tu ayuda, todos los que amo van a morir. Izuku se detuvo a medio paso. Encontró la pesada capa de Endeavor en una silla rota. Se la echó a los hombros, sintiendo el peso familiar reconfortarlo. Miró a Duise por encima del hombro con una mirada tan vacía y desprovista de empatía que habría hecho retroceder al mismísimo Shigaraki. No es mi puto problema, escupió Izuku, su voz sonando como grava triturada. Y comenzó a caminar hacia la salida del almacén. El silencio duró un segundo antes de que Duise hablara de nuevo. Esta vez, sus palabras fueron balas dirigidas con precisión quirúrgica al punto más débil de la psique rota de Izuku. ¿Así?, preguntó Duise, alzando la voz para que resonara en el enorme espacio. ¿Te vale madres? Vaya, fue exactamente lo mismo que pensaste cuando abandonaste la UA, ¿verdad?
El mundo entero de Izuku se detuvo. Sus botas blindadas se congelaron en el concreto. El aire a su alrededor pareció volverse pesado, denso, cargado de una presión atmosférica mortal. Sus nudillos crujieron bajo el cuero de sus guantes. Giró la cabeza muy lentamente. Sus ojos esmeralda, ahora oscurecidos por una furia letal, se clavaron en la máscara de Duise. «Repite eso», susurró Izuku. No fue una petición, fue una amenaza de muerte absoluta. Duise no retrocedió. Caminó un paso hacia adelante, plantándose firme. «Sí, lo dije. ¿Crees que no sabemos lo que pasa ahí dentro? Tenemos un infiltrado en la UA que nos dice de todo. Sabemos dónde duermen tus amiguitas, sabemos qué hace tu hermanita. Sabemos que te fuiste como un cobarde para hacerte el mártir heroico». Duise ladeó la cabeza, su tono volviéndose venenoso. «Pero, siendo sincero, conociéndote a ti, no me sorprende para nada. Nos abandonaste a nosotros cuando éramos niños en esos laboratorios del infierno. Nos dejaste pudriéndonos con Garaki. Y ahora le haces lo mismo a tu supuesta familia en la UA. No me sorprende tu conducta, Izuku. Lo único que sabes hacer, es correr». Parte 2. El baile de los inmortales. Esa fue la chispa que detonó el polvorín. El instinto animal borró cualquier rastro de raciocinio en Izuku. Un rugido desgarrador, mitad humano, mitad fiera, escapó de sus pulmones. Sus músculos, tensados mediante la técnica de acumular y soltar, lo dispararon hacia adelante a una velocidad hipersónica. El concreto bajo sus pies estalló en pedazos. Duise apenas tuvo tiempo de abrir los ojos bajo la máscara cuando Izuku ya estaba encima de él. Antes de que Duise pudiera sacar sus armas, Izuku desapareció de su campo de visión. Se había deslizado por su flanco y, con un giro salvaje, clavó las 3 garras de su mano derecha profundamente en la espalda baja de Duise, perforando los riñones y rozando la columna, saliendo limpiamente por el abdomen del traje rojo. ¡Ak! Duise escupió sangre dentro de su máscara, pero increíblemente, soltó una carcajada húmeda. «Por ahí no se despacha, pendejo». Aprovechando que Izuku tenía las garras atascadas en su cuerpo, Duise usó el propio brazo de Izuku como punto de apoyo. Dio una voltereta hacia atrás, perfecta y atlética, pasando por encima de los hombros de Izuku. El movimiento brusco forzó a las garras de Izuku a rasgar la carne de Duise hacia arriba, liberándolo, pero al mismo tiempo, el impulso de la voltereta arrojó a Izuku hacia adelante, haciéndolo perder el equilibrio. Antes de que Izuku pudiera tocar el suelo, Duise aterrizó ágilmente, desenfundando 2 pesadas pistolas de Desert Eagle calibre 50 modificadas en una fracción de segundo. Blam. 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 El sonido ensordecedor de las detonaciones llenó el almacén. 4 balas de alto calibre, diseñadas para perforar blindaje ligero, impactaron directamente a quemarropa en las costillas de Izuku. El impacto cinético fue devastador. La carne, el músculo intercostal y la piel de Izuku volaron en pedazos, salpicando sangre en las paredes. Izuku soltó un grito agónico, desgarrador, cayendo de rodillas al suelo mientras se agarraba el costado destrozado. Las balas habían chocado contra sus costillas de adamantium, aplastándose como panqueques de plomo, pero la onda expansiva le había reventado un pulmón. Duise sopló el humo de los cañones de sus armas, apuntando directamente a la cabeza de Izuku. «Ya te vas a calmar, bestia rabiosa», gritó Duise. «Mátalo ahora». Izuku no se calmó. El dolor solo alimentó su rabia berserker. Con los pulmones sangrando, miró hacia arriba, sus ojos brillando con un odio verde fosforescente. En lugar de retroceder, Izuku se impulsó desde sus rodillas directamente hacia el cañón de las armas. Agarró las muñecas de Duise, apartando las pistolas en el último milisegundo, y lanzó un cabezazo brutal hacia adelante. El cráneo de Duise era hueso humano normal. El cráneo de Izuku era un bloque macizo de adamantium irrompible. El choque fue como un melón estrellándose contra una bola de demolición. La nariz de Duise estalló bajo la máscara, su hueso frontal se fracturó con un crujido asqueroso y el mercenario salió despedido hacia atrás, mareado y sangrando a borbotones. Izuku no le dio tregua. Se puso de pie, la sangre derramándose de sus costillas rotas, agarró a Duise por el cinturón y el cuello, levantó sus 90 kilos como si fueran papel y lo arrojó a través de la pared interior de ladrillos de la oficina del almacén. La pared colapsó en una lluvia de escombros y polvo rojo. Duise quedó sepultado bajo los ladrillos. Por un momento, hubo silencio. Izuku jadeaba pesadamente, esperando a que su regeneración hiciera su trabajo. Tosió un coágulo de sangre negra. De entre los escombros, una mano envuelta en guante rojo emergió, levantando el dedo medio. «¿Sabes qué?
A la mierda la diplomacia, murmuró Duise, su nariz fracturada ya soldándose torcidamente, su voz sonando nasal y furiosa. Duise se levantó de un salto, sacudiéndose el polvo. Volvió a desenfundar sus armas y abrió fuego indiscriminado, vaciando los cargadores en dirección a Izuku. Izuku caminó directamente hacia la lluvia de balas. No se molestó en esquivar. Las balas perforaban sus hombros, su pecho, sus muslos. Cada impacto lo hacía gruñir, pero no lo detenía. Su esqueleto metálico absorbía los daños letales. Y entonces, ocurrió lo asombroso. Con un grito de pura tensión física, Izuku flexionó cada fibra muscular de su cuerpo. La monstruosa biología de su mutación entró en sobremarcha. Sus heridas comenzaron a cerrarse tan rápido que la presión de los tejidos nuevos empujó literalmente el plomo deformado fuera de su cuerpo. Clink, clink, clink. Las balas deformadas cayeron al suelo de concreto. Izuku abrió la boca y escupió un último proyectil que le había perforado la mejilla. La bala tintineó contra el suelo. Duise abrió mucho los ojos bajo la máscara. Hijo de perra, eres duro de matar. Saca las espadas, saca las espadas. Duise soltó las pistolas vacías, llevó sus manos a su espalda y desenvainó dos katanas gemelas, largas, curvas y afiladas a nivel molecular, hechas de aleación de titanio oscuro. Izuku cruzó los brazos frente a él. Las 6 garras de adamantium brillaron con la luz del sol matutino. Ambos inmortales cargaron. El choque fue un espectáculo de violencia visceral y perfecta coreografía sangrienta. Las katanas de Duise chocaron contra el adamantium de Izuku, desprendiendo lluvias de chispas ardientes. Duise era un maestro acróbata. Giraba, saltaba por las paredes y atacaba desde ángulos imposibles. Izuku era una fuerza de la naturaleza inamovible, una máquina de demolición que respondía a los cortes ágiles con golpes de fuerza bruta que partían el aire. Duise lanzó un tajo descendente que cortó profundamente el hombro izquierdo de Izuku. Izuku ignoró el corte, aprovechó que Duise había bajado su guardia, y lanzó un salpazo lateral. Las garras de Izuku destrozaron la armadura del pecho de Duise, abriendo 3 surcos desde el hombro hasta la cadera, exponiendo las costillas blancas del mercenario. Duise ni siquiera gritó. Su factor de curación cerraba la herida mientras la sangre aún volaba por el aire. Giró sobre su talón y pateó la rodilla de Izuku, desestabilizándolo. En un movimiento rápido como el relámpago, Duise deslizó una de sus katanas por debajo de la guardia de Izuku y se la hundió directamente en el centro del pecho, perforando el músculo pectoral mayor y pasando limpiamente al otro lado. ¡Qué asco!, gritó Duise, sintiendo cómo la sangre caliente de Izuku empapaba su guante. ¡Sácala, sácala! Izuku agarró la hoja de la katana con su mano desnuda, ignorando cómo el metal le cortaba los dedos hasta el hueso, intentando sacársela. Pero Duise no le dio tiempo. Con su otra mano, hundió la segunda katana en el vientre de Izuku. «Te la metí», bromeó Duise, a pesar de que él mismo estaba tosiendo sangre por las heridas previas. Eso sonó muy mal, Jin. Duise soltó las katanas atascadas en el cuerpo de Izuku, sacó un largo puñal de combate de su bota y lo clavó directamente en el muslo derecho de Izuku, clavándolo contra el suelo de concreto. Izuku miró las espadas atravesando su cuerpo. El dolor era agonizante, pero para alguien que había sobrevivido a que le inyectaran metal fundido en los huesos, era solo un martes cualquiera. Con un rugido que hizo temblar el almacén, Izuku agarró a Duise por las solapas del traje, ignorando el puñal en su pierna. Con pura fuerza bruta, levantó al mercenario, se lo llevó consigo al suelo, invirtiendo las posiciones, y lo inmovilizó de espaldas contra el concreto ensangrentado. Izuku se sentó a horcajadas sobre él. Levantó su mano derecha, las 3 garras apuntando directamente a la garganta expuesta de Duise. «Quiero ver», jadeó Izuku, la sangre escurriendo por su barbilla y manchando la máscara de Duise. «Quiero ver si te crece la puta cabeza cuando te la arranque de los hombros». Izuku tensó el brazo para dar el golpe de gracia. «Espera», gritó Duise, no con su voz cómica, no con su voz desquiciada, sino con la voz rota y aterrorizada del hombre debajo de la máscara. «Espera, joder. Quiero ayudarte». Izuku detuvo el ataque a 2 milímetros del cuello de Duise. La hoja afilada alcanzó a hacer un rasguño superficial, del que brotó una gota de sangre. Izuku respiraba pesadamente, esperando una trampa. «Dejé la liga», sollozó Duise, levantando las manos temblorosas, mostrando que no tenía más armas. «Dejé el frente de liberación». El jefe, Shigaraki, Afo lo consumió por completo. Se volvió loco. «Es un demonio, Izuku. No hay redención ahí, no hay un plan para nosotros los marginados. Es solo destrucción total». Izuku mantuvo la garra en su cuello.
¿Y a mí qué diablos me importa tu estúpida liga? Me importa a mí, respondió Duise, su voz quebrándose. Porque mis amigos están ahí. Quiero detener a ese monstruo para salvar a Toga. Para salvar a David Compress, y a los pocos idiotas que aún considero mi familia. Pero no puedo hacerlo solo. Soy un fraude, un clon de mierda. Tú eres el arma definitiva. Si me permites, si me dejas, puedo ayudarte a rastrear los búnkeres secretos. Puedo darte a Afo en bandeja de plata. Izuku entrecerró los ojos. La oferta era tentadora. Duise conocía la logística del enemigo mejor que nadie. Pero antes de que Izuku pudiera aceptar, Duise soltó la condición que lo cambió todo. Pero, continuó Duise, tragando saliva, solo te ayudaré si volvemos a la UA. ¡No! Rugió Izuku, presionando la garra un poco más. Me alejé de ellos por una razón. No voy a poner un blanco en su espalda. El blanco ya está en su espalda, imbécil. Le gritó Duise, desafiando a las cuchillas en su cuello. Afo no te quiere matar, Izuku. Él quiere el maldito poder de tu hermana. Quiere el One for All. Y si tú y yo vamos solos, nos va a despedazar y luego irá por ella. Necesitamos a tu hermana. Necesitamos que ella use ese maldito don para vencer a Shigaraki mientras tú te encargas de Afo. Es la única manera. Además. Duise bajó la mirada, su voz volviéndose suave, casi compasiva. Además, pareces un maldito cadáver. Si no vuelves a casa con esa gente que te ama, el veneno en tu sangre o la locura en tu cabeza te van a matar antes de que Afo siquiera tenga que mover un dedo. Necesitas a tu familia, Wolvie. Y yo necesito la mía. El silencio cayó sobre el almacén. Izuku miró a Duise. Las palabras del mercenario, tan absurdas y rotas como él mismo, penetraron las defensas de Izuku. Recordó la cena con las chicas. Recordó la sonrisa de Eri. Recordó el llanto de Izumi al otro lado de la puerta. La bestia asesina retrocedió a las sombras. El hermano mayor regresó. Lentamente, Izuku retrajo sus garras con un suave siseo. Se levantó tambaleándose y extendió una mano enguantada de cuero hacia Duise. Duise lo miró, suspiró aliviado y tomó la mano. Izuku tiró de él, ayudándolo a ponerse de pie. Bien, gruñó Izuku. Tú hablas. Yo corto. Trato hecho, dijo Duise. Miró el pecho de Izuku, donde las dos katanas seguían incrustadas, cruzadas como una X macabra. ¿Quieres que te saque eso? Parece incómodo. Hazlo rápido, masculló Izuku. Duise agarró las empuñaduras de sus katanas. Puso un pie en el muslo de Izuku para hacer palanca y tiró. Un sonido asqueroso de succión y carne desgarrada llenó el aire mientras las largas hojas de titanio salían del pecho y el vientre del joven, cubiertas de sangre oscura. Izuku soltó un gruñido ahogado, cayendo sobre una rodilla, mientras su factor de curación empezaba a tejer frenéticamente los órganos perforados. Perdón por el desorden, murmuró Duise, limpiando las hojas en su propio traje antes de envainarlas. Pero antes de que Izuku pudiera ponerse de pie por completo, un sonido espeluznante destrozó la tregua. Un chillido antinatural, mitad pájaro, mitad reptil, resonó desde las vigas del techo del almacén. Ambos levantaron la vista. Colgando boca abajo de las estructuras metálicas, había 4 gnomos de nivel medio. Eran aberraciones de piel púrpura, músculos expuestos, cerebros al aire y enormes garras en las extremidades. Afo no los había dejado en paz. Había enviado perros de casa. Mierda. Susurros de Garaki, gruñó Duise, sacando sus armas. Hagamos puré de monstruo. Los 4 gnomos se dejaron caer al unísono, apuntando directamente a Izuku y Duise. Pero los asesinos de Garaki habían cometido un error fatal. Estaban atacando a los 2 asesinos más letales que el mismo Garaki había creado. Izuku y Duise no necesitaron cruzar palabra. Su sincronización, forjada en los años de tortura en los mismos laboratorios, fue instintiva. Duise disparó al aire, no para matar, sino para cegar a 2 de los gnomus, destrozando sus ojos expuestos con balas de punta hueca. Los monstruos cayeron al suelo aullando. Izuku usó a Duise como trampolín. Pisó el hombro del mercenario y se lanzó por los aires. En el aire, Izuku extendió sus garras y, girando como un torbellino plateado, decapitó limpiamente al primer gnomu cegado. Aterrizó pesadamente sobre el segundo, clavando sus 6 cuchillas directamente en el cerebro expuesto de la bestia, revolviendo la materia gris hasta que la criatura dejó de moverse. El tercer gnomu embistió a Duise, pero el mercenario ya se había duplicado a sí mismo en una fracción de segundo.
El clon de Duise se arrojó sobre la bestia, inmovilizando sus brazos, mientras el Duise original desenvainaba sus katanas y realizaba un corte en X perfecto, desmembrando los brazos del Nomu antes de volarle la cabeza con su escopeta recortada oculta. El último Nomu, aterrado por la masacre instantánea de sus hermanos, intentó huir por la claraboya. Izuku levantó la vista, desató su látigo negro por primera vez en semanas, envolvió la pierna de la criatura y, con una fuerza titánica, la estrelló contra el suelo de concreto. Antes de que el Nomu rebotara, Duise ya estaba allí, hundiendo sus dos katanas en el corazón de la bestia, mientras Izuku remataba clavando sus garras de adamantium a través de la mandíbula inferior, perforando el cráneo hacia arriba. En menos de 30 segundos, la carnicería había terminado. 4 charcos de sangre negra y carne putrefacta adornaban el suelo. Izuku retrajo las garras y sacudió la sangre de sus manos. Duise desvaneció a su clon y guardó sus espadas. Buen trabajo en equipo, Wolvie, dijo Duise, sin aliento. Eres un animal. Yo fui mejor. Como sea, esos tipos no tienen las llaves de un auto encima. Tenemos que irnos antes de que el gran jefe envíe a los alta gama. Caminaremos, dictaminó Izuku, ajustándose la capa de Endeavor, que ahora tenía varios agujeros de bala más. La UA está a unos 40 kilómetros al sur. Si nos movemos por los bosques y las carreteras rotas, seremos invisibles para los radares. Duise se encogió de hombros. Maratón con el chico rudo. Perfecto. Espero que tengas temas de conversación interesantes. Parte 3. Fantasmas del laboratorio y la niña de la sangre. Comenzaron su larga marcha a través del páramo de la ciudad destruida, adentrándose en los caminos rurales que bordeaban los antiguos límites de Tokio. El sol ya estaba en lo alto, iluminando un mundo roto y silencioso. Durante la primera hora, solo el sonido de sus pasos sobre el asfalto resquebrajado los acompañó. Pero el silencio era enemigo de Duise. Su mente fracturada necesitaba ruido para no colapsar. Entonces, empezó Duise, pateando una piedra. 8 años. 8 años en el agujero del infierno de Garaki. El proyecto Arma Décimo, ¿qué tiempos aquellos, eh? La comida apestaba, las inyecciones ardían, y la compañía dejaba mucho que desear. Izuku caminó con la mirada fija al frente. Apenas lo recuerdo. Todo es borroso. Solo recuerdo dolor, luces blancas quirúrgicas y el olor a yodo. Mi cerebro borró casi todo como mecanismo de defensa. Duise soltó una risa seca, desprovista de humor. Tú lo habrás olvidado, amigo, pero yo no. Las voces en mi cabeza se aseguran de que no olvide ni un solo segundo. Duise miró a Izuku, su máscara carmesí inclinada con melancolía. Recuerdo a Magne, o Lady de Axtrike, como Garaki quería llamarla. Recuerdo a Spinner, el maldito Sabertooth. Nos odiaban a muerte. Izuku frunció el ceño, forzando a su memoria fragmentada a trabajar. Vio flashes. Un hombre reptil gigante, un cuarto acolchado, sangre en las paredes. Nos odiaban porque no éramos los favoritos de Garaki, continuó Duise, su voz volviéndose suave, recordando el pasado de unos niños robados y mutilados. Especialmente a mí, por mi locura cancerosa, y a la pequeña Toga, a Red Omega, Garaki le había implantado esos horribles tentáculos de carbonadium que la mataban de hambre de sangre. Ella lloraba todas las noches, Izuku. Magne y Spinner solían golpearnos por diversión en las áreas comunes. Izuku se detuvo un momento. Un recuerdo claro lo asaltó. Él mismo, más joven, sin la musculatura masiva de hoy, sin la capa, sin las cicatrices en la cara. Se vio a sí mismo cubriendo el cuerpo de una pequeña niña rubia con colmillos, recibiendo patadas de Spinner, mientras un joven Jin lloraba en una esquina con la cabeza entre las manos. Tú nos protegías, dijo Duise, deteniéndose junto a él. La voz del mercenario se rompió ligeramente. Tú no eras Wolverine en ese entonces. No tenías ese maldito metal venenoso en los huesos. Solo tenías esas garras de hueso feas que salían de tus manos, y te llamaban lobezno. Izuku, tú eras el único que se contenía con nosotros. Spinner quería matarnos, pero tú siempre te interponías. Recibías las palizas, dejabas que te cortaran, porque sabías que te regenerabas mejor que nosotros. Eras el único rayo de luz en ese maldito infierno. Izuku miró sus manos enguantadas. La culpa, fría y punzante, se instaló en su pecho. Él había sido el hermano mayor de todos ellos mucho antes de conocer a Izumio a la clase A. Pero luego, el tono de Duise se oscureció, el rencor asomando por las grietas de su gratitud. Luego llegó el día. Garaki finalmente perfeccionó la aleación. El proceso de unión del adamantium. Escuchamos tus gritos durante 3 días seguidos desde las celdas inferiores.
Y cuando despertaste, te volviste loco. Te convertiste en un animal de metal. Rompiste tu contención, asesinaste a 30 guardias y escapaste a la nieve. Te fuiste. Duise señaló con un dedo acusador al pecho de Izuku. Y nos dejaste allí. Atrás. Solos. Garaki estaba tan furioso por tu fuga que nos castigó a nosotros durante meses. Fue ahí cuando mi mente se partió por completo. Fue ahí cuando Toga tuvo que aprender a beber sangre humana para no morir por los tentáculos. Tú obtuviste el metal, fuiste rescatado por el héroe número 1 y te convertiste en un príncipe de la UA, adorado por todo el mundo. Nosotros nos quedamos en el Tártaros personal de AFO, obligados a convertirnos en la liga de villanos. Izuku no pudo mantener la mirada. Miró al asfalto roto. La carga de la culpa era más pesada que todo el esqueleto de adamantium que cargaba. Había corrido para salvar su propia vida, ciego de dolor y locura berserker, olvidando a los niños asustados a los que había jurado proteger. Jin, murmuró Izuku, su voz temblando por la emoción reprimida. Yo, no lo sabía. No estaba cuerdo. Lo siento. Lo siento tanto. Si hubiera podido llevarlos conmigo. Duise levantó una mano, deteniendo la disculpa. Se frotó la cabeza, su lenguaje corporal volviéndose caótico de nuevo. Ah, cállate, pareces protagonista de telenovela. Lo odiamos, córtale la lengua. No, no, ya lo superé. Soy un chico maduro. Mátalo, él nos abandonó. Duise empezó a golpearse los lados de la cabeza, como si intentara matar a un mosquito invisible. Basta, chicos, estamos en equipo ahora. Izuku lo observó, confundido y genuinamente preocupado por el brusco cambio de actitud de su compañero. Dime una cosa, Jin, preguntó Izuku, ladeando la cabeza. Con todo eso que pasa en tu cabeza, ¿sufres de trastorno por déficit de atención? ¿Ah? Duise dejó de golpearse la cabeza, bajó las manos y miró a Izuku fijamente. El silencio duró 5 segundos. No, respondió Duise con total seriedad. Luego, inmediatamente giró la cabeza hacia los árboles destrozados a la orilla de la carretera y gritó: ¡Ardilla! Izuku soltó un largo, profundo y exhausto suspiro, frotándose el puente de la nariz bajo la máscara. Iba a ser un viaje sumamente largo hacia la UA. Parte 4. El perro feo y el Jin hermoso siguieron caminando un par de horas más bajo el sol de mediodía, hasta que llegaron a una zona comercial en los suburbios que, milagrosamente, parecía haber sobrevivido casi intacta a la devastación de Shigaraki. Había una tienda de conveniencia con los cristales limpios y un letrero de neón funcional que decía abierto. Pero antes de que pudieran acercarse a saquear algo de agua, un sonido peculiar detuvo a ambos guerreros. Yap, yap, groink. De un callejón contiguo a la tienda, emergió la criatura más horrenda que Izuku hubiera visto en toda su vida. Era un perro. O al menos, biológicamente calificaba como uno. Parecía una mezcla impía entre un pug y un crestado chino que hubiera sobrevivido a un incendio y luego a una paliza. No tenía pelo, excepto por unos mechones blancos y sucios en las orejas. Sus ojos estaban desorbitados en direcciones opuestas, y una lengua extremadamente larga, flácida y babeante le colgaba perpetuamente del lado derecho de la mandíbula sin dientes. El perro caminó hacia ellos tambaleándose, olió la bota ensangrentada de Izuku y soltó un estornudo húmedo que dejó un rastro de mocos en el cuero. Izuku hizo una mueca de asco profundo y levantó el pie para apartarlo. «No lo toques, monstruo», chilló Duise, empujando a Izuku con ambas manos. Duise se arrodilló en el asfalto, ignorando la sangre de su traje, y tomó al espantoso animal entre sus brazos como si fuera un bebé de cristal. Sus ojos bajo la máscara brillaban con lágrimas de amor incondicional. «Es la cosa más hermosa que he visto en toda mi vida», gimoteó Duise, frotando su cara enmascarada contra la piel escamosa del perro, que le lamió la nariz con su enorme lengua. «Míralo, Wolvie. Es como un pequeño angelito. Lo llamaré Doc Paul. Será nuestro hijo». «Es literalmente un tumor con patas», gruñó Izuku, mirándolos con repulsión. «Suéltalo, probablemente tiene la rabia de los Nomeus». Antes de que Duise pudiera defender el honor de su nueva y horrenda mascota, la campana de la puerta de cristal de la tienda de conveniencia sonó suavemente. «¡Ey, loco! Qué bueno que encontraste a mi perrito, hermano». La voz era aterciopelada, relajada y carente de cualquier estrés. Izuku y Duise giraron para ver quién hablaba. Ambos se quedaron congelados. Saliendo de la tienda, sosteniendo una bolsa de papas fritas veganas y un jugo de aloe vera, había un hombre. Pero no era un hombre cualquiera. Era Jimbu Baigawara. Pero era una versión alternativa de la realidad o un milagro genético. Este Jin no tenía cicatrices.
Su rostro estaba perfectamente simétrico, con rasgos masculinos, mandíbula cuadrada, piel bronceada e inmaculada. Su cabello rubio y sedoso le caía sobre los hombros, brillando bajo el sol como en un comercial de champú. No llevaba traje táctico, sino unos pantalones holgados de lino orgánico, sandalias de cuero y una camisa floral abierta que mostraba un pecho depilado y tonificado. Sus ojos estaban medio cerrados, y una sonrisa lánguida y perezosa adornaba su rostro perfecto. Estaba profunda, mística y astronómicamente drogado. Era Nice Paul. Dewey se dejó caer a Doc Paul al suelo, boquiabierto. Se quitó la máscara roja a tirones, revelando su propio rostro lleno de cicatrices de quemaduras, ojeras y locura. Miró al hombre hermoso, luego a sí mismo, y luego al hombre de nuevo. ¿Qué carajos eres tú? Tartamudeó Dewey, sintiendo que su mente se rompía un poco más. ¿Eres un clon? Yo no hago clones tan atractivos. El hombre apuesto le dio un mordisco perezoso a una papa frita y se encogió de hombros, su cabello moviéndose con la brisa en cámara lenta. Paz, hermanos. Soy solo Jin. Oye, tienen un aura súper pesada, ¿lo sabían? Tu amigo el gruñón del metal huele a resentimiento paterno y a tequila barato. Y tú estás vibrando en demasiadas frecuencias a la vez, mi buen amigo rojo. Necesitan relajar su chakra. Izuku estaba perdiendo la poca paciencia que le quedaba. Las garras empezaron a salir de sus nudillos. No tengo tiempo para ilusiones o mutantes drogados. Jin, vámonos. Ahora. Oye, viejo, tranquilo con las navajas, dijo Nice Paul, levantando una mano pacificadora. No vine a pelear. Vine a ofrecer fluidez. Se ven como si tuvieran un camino largo y espinoso por delante. Yo iba a ir a un retiro de meditación en la montaña, pero creo que ustedes necesitan mi transporte cósmico más que yo. El hombre hermoso metió la mano en su bolsillo de lino, sacó unas llaves con un llavero del símbolo de la paz y se las lanzó a Izuku. Izuku las atrapó en el aire con un reflejo sobrehumano. Miró hacia donde el hombre señalaba con la cabeza. Estacionada a un costado de la tienda, en perfectas condiciones, brillante y sin un rasguño del apocalipsis, había una minivan Honda Odyssey modelo 2005, color azul cielo, con calcomanías de margaritas y arcoíris en la defensa trasera. Es toda suya, hermanos del universo, sonrió Nice Paul, sentándose en la acera y cruzando las piernas en posición de loto, abrazando al feísimo Doc Paul, que se subió a su regazo. Que el viento sople siempre a su favor. Y recuerden, respiren profundo. Izuku se quedó sin palabras. Había luchado contra dioses, contra asesinos letales, contra monstruos mutados y contra la muerte misma. Pero el universo siempre encontraba una forma de burlarse de él. Miró las llaves. Miró a Dewey, que estaba llorando de emoción, despidiéndose de Nice Paul y del perro feo con la mano. Súbete a la maldita camioneta, Jin, ordenó Izuku, con un tono de absoluta derrota existencial. 5 minutos después, la pintoresca Honda Odyssey azul cielo se alejaba por la autopista destruida. Izuku iba al volante, con su ceño fruncido, su máscara destrozada, sus garras retraídas y la música reggae sonando suavemente en la radio del auto prestado. En el asiento del copiloto, Dewey se iba asomado por la ventana, con la máscara puesta, gritando de felicidad mientras el viento le golpeaba el rostro. Era una imagen ridícula, absurda y profundamente disonante con el fin del mundo. Pero juntos, el arma décimo y el arma Xi, el lobo trágico y el bufón rojo, estaban finalmente en camino a casa. Laoa los esperaba. Y con ella, la batalla por el destino del mundo. Capítulo 52 / La Odisea de Sangre, el Bocón y la autopista del infierno parte 1. El ruido y la furia al volante. El apocalipsis tenía una banda sonora, y para el absoluto y profundo tormento de Izuku Midoriya, esa banda sonora provenía del sistema de sonido estéreo de una minivan Honda Odyssey modelo 2005, color azul cielo, adornada con calcomanías de margaritas en el parachoques trasero. Llevaban apenas 3 horas de viaje desde que dejaron atrás las ruinas de los suburbios, avanzando por la autopista destruida que conectaba con la prefectura de Shizuoka. El interior de la furgoneta, que alguna vez olió a pino sintético y vainilla orgánica gracias al hippie de Nice Paul, ahora apestaba a una mezcla sofocante de sudor frío, cuero quemado, sangre seca y el aliento a pescado podrido de Doc Paul. Izuku iba al volante. Sus manos, enfundadas en sus guantes tácticos manchados de rojo oscuro, apretaban el volante de plástico con tanta fuerza que el material estaba empezando a crujir y a deformarse bajo la presión de sus huesos de adamantium. Sus ojos amarillos estaban fijos en el asfalto agrietado, rodeados por unas ojeras tan oscuras que parecían moretones.
La capa roja de Endeavor reposaba en el asiento trasero, mientras su chaqueta de cuero marrón crujía con cada respiración pesada. A su lado, en el asiento del copiloto, Jimbu Baigawara, Luise, de Atpool, o como demonios quisiera llamarse en los últimos 5 minutos, estaba haciendo todo lo humanamente posible para provocar un homicidio vehicular. BZZZT, clac. BZZZT, clac. Luise estaba jugando con el botón del elevalunas eléctrico. Lo bajaba 5 centímetros. Lo subía. Lo bajaba. Lo subía. Mientras tanto, tarareaba una mezcla aberrante entre el tema de apertura de un anime de chicas mágicas y una canción de cumbia villera, marcando el ritmo golpeando la guantera con sus botas blindadas. Topol, el horrendo perro sin pelo y con la lengua de fuera, dormía plácidamente en su regazo, soltando pedos silenciosos pero letales. Oh, viejo, ¿crees que pasemos por un autoservicio que haya sobrevivido a la ola de decaimiento de Shiji? Preguntó Luise, girando la cabeza hacia Izuku, con la máscara roja a medio poner sobre la nariz para poder masticar un paquete de regalis rancio que encontró debajo del asiento. Mataría, literalmente despellejaría a un hombre vivo, por una chimichanga de pollo con extra queso. O un taco al pastor. Sí, un taco suena bien. Izuku no respondió. Un músculo palpitó violentamente en su mandíbula. Su factor de curación estaba procesando el cansancio y el envenenamiento del adamantium, pero no existía mutación en el planeta capaz de curar la migraña que la voz de Jin le estaba provocando. Eres un tipo callado, Wolvie. Lo entiendo. El arquetipo del lobo solitario, triste y oscuro que mira por la ventana mientras llueve. Muy cinematográfico, Luise gesticuló con las manos, lanzando un pedazo de regalis al parabrisas. Pero, oye, hablando en serio, estaba pensando en la logística de nuestro gran regreso triunfal. Luise se acomodó en el asiento, cruzando los brazos detrás de la cabeza, adoptando una postura relajada que contrastaba enfermizamente con el paisaje de ciudades en ruinas que pasaba por la ventana. Ya sabes, todo este asunto de asaltar la fortaleza de Afo. Será una carnicería gloriosa. Sí, sí. Pero me surgió una duda filosófica. Si este plan tuyo realmente funciona, si por algún milagro no terminamos convertidos en abono para Nobus, ¿qué vas a hacer luego? El silencio dentro de la minivan de repente se volvió absoluto. El zumbido del motor pareció apagarse. Los ojos de Izuku se movieron lentamente, solo las pupilas, clavándose en Luise a través de la visión periférica. Sus manos dejaron de apretar el volante. Una frialdad letal inundó la cabina, bajando la temperatura varios grados. Si funciona. La voz de Izuku fue un susurro áspero, como dos piedras de afilar frotándose entre sí. Luise parpadeó bajo la máscara, dándose cuenta un segundo tarde de que había pisado una mina terrestre. Bajó los brazos lentamente. Bueno, ya sabes, es una forma de decir. Las probabilidades y todo eso. La cagaste, Jin. Cállate, no ayudas. Izuku pisó el embrague y soltó el acelerador, dejando que la minivan perdiera velocidad gradualmente en medio de la carretera vacía, pero sin detenerse del todo. Giró el cuello. Sus ojos brillaban con la luz de un depredador acorralado. Tú me dijiste en ese almacén, comenzó Izuku, su voz subiendo un tono, vibrando con una ira contenida que amenazaba con reventarle los vasos sanguíneos del cuello. Tú me garantizaste que si yo volvía a la UA, el poder de mi hermana, junto con toda la academia y tu conocimiento interno, destruirían a All for One y a Shigaraki. Me diste tu palabra de que era una victoria segura para protegerlos. Y lo es, probablemente. Oye, la vida es un casino. Luise intentó sonreír, aunque la máscara lo ocultaba, sus manos se alzaron en un gesto apaciguador. Solo digo que, hipotéticamente, si el gran jefe saca un as bajo la manga. Izuku no lo dejó terminar. Sin apartar la vista del frente de la carretera para mantener el volante derecho, Izuku soltó el control del estéreo con su mano derecha. Hizo un puño. Snick. El sonido metálico rasgó el aire. Las 3 garras de adamantium, de 30 centímetros de acero indestructible y letal, brotaron de sus nudillos. Y con un movimiento tan rápido que la vista humana no habría podido registrarlo, Izuku bajó el brazo en un arco descendente. No apuntó al aire. No apuntó al tablero. Apuntó directamente a la pierna de Jin. Las 3 cuchillas perforaron la tela de Kevlar del traje rojo, atravesaron el músculo cuádriceps de Luise, rasparon brutalmente contra el hueso del fémur, atravesaron el asiento del copiloto y se clavaron profundamente en el chasis de metal del piso de la minivan. El grito de Luise fue tan agudo que habría roto los cristales de no ser porque ya estaban agrietados. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ah!
Duise se retorció en el asiento, la sangre brotando a borbotones y manchando la tapicería inmaculada, empapando a Doc Paul, quien se despertó lamiendo la sangre alegremente. Mis piernas. Mi maldita pierna. No te atrevas a mentirme, escoria, rugió Izuku, manteniendo la mano firmemente anclada, usando a Duise como un puto alfiletero vivo mientras seguía conduciendo la furgoneta a 60 km/h con la mano izquierda. ¿Me usaste? ¿Me manipulaste usando a mi hermana para que te sirviera de guardaespaldas personal en tu estúpida misión de rescate? Habla. El dolor era atroz, incluso para alguien con factor de curación. El adamantium ardía como ácido dentro de la herida abierta. Duise jadeaba, con lágrimas resbalando por debajo de los bordes blancos de los ojos de su máscara. Bien. Bien. Te dije un deseo, no una estadística, grandísimo cabrón. Duise escupió sangre y saliva sobre el tablero, aferrándose a la muñeca de Izuku, intentando inútilmente sacar las garras de su carne. Te dije lo que querías oír para que movieras tu pesado culo de metal y vinieras conmigo. Con su mano libre y temblorosa, Duise rebuscó frenéticamente en uno de los bolsillos tácticos de su pecho. Sacó un pedazo de papel fotográfico arrugado, manchado de sangre vieja y sudor, y se lo arrojó a Izuku en la cara. La foto cayó sobre el regazo del joven de pelo oscuro. Izuku bajó la mirada una fracción de segundo. Era una foto Polaroid. En ella, iluminados por la luz fluorescente barata de un bar de mala muerte, estaban ellos. El Frente de Liberación. La Liga de Villanos original. Toga y Miko haciendo el signo de la paz con una sonrisa psicópata y mejillas ruborizadas. Mr. Compress sin máscara sonriendo elegantemente. Spinner con una cerveza en la mano luciendo relajado. Y el propio Jin, sin máscara, riendo a carcajadas con el brazo sobre los hombros de Dabi y Shigaraki. Se veían felices. Se veían como una familia rota que había encontrado sus propias piezas. Mírala, jadeó Duise, su voz rompiéndose, perdiendo toda la locura cómica. Mírala, Izuku. Yo no sé cómo salvar el maldito mundo. Yo no soy un héroe de la UA, no tengo un don divino ni un símbolo de la paz en mi pecho. ¿Por qué demonios me molestaría en salvar a esta sociedad de mierda que me escupió en la cara desde que nací? Mi mundo, mi único mundo entero, está en esa jodida foto. Duise tosió, la sangre subiendo por su garganta, mientras el factor de curación luchaba desesperadamente contra las hojas de adamantium que seguían dentro de él. Shigaraki, Afo lo borró. Afo mató al niño que nos dio un hogar y lo reemplazó con un demonio de 1000 años. Y Toga, mi pequeña Toga está atrapada con ese monstruo. Duise miró a Izuku con ojos inyectados en sangre, desafiantes. Así que sí. Te mentí. Exageré nuestras posibilidades. Porque necesitaba a la bestia más grande, más mala y más invencible del planeta para entrar a esa fortaleza y recuperar a mi familia. Y si eso significa que tú y tu hermana mueran en el intento, que así sea. Izuku lo miró fijamente. La furia en su pecho no era un fuego explosivo, era un lago de hielo oscuro. El hecho de que este mercenario patético, este producto desechable del mismo laboratorio que lo había destrozado a él, se atreviera a poner en juego la vida de Izumi, era el pecado capital. Duise, notando el silencio sepulcral, intentó recuperar el control de la situación con su habitual sarcasmo, aunque su voz temblaba por el dolor. Oye, viejo, no me mires así. Sabías en lo que te metías. Soy el mercenario bocón. Soy de Paul, no el honesto Ernesto o la reverenda reina Mamapitos de... Antes de que Jin pudiera terminar la vulgaridad, Izuku dio un tirón brutal. Shluk. Las garras salieron de la pierna de Jin, arrancando pedazos de carne, tendón y tela en un chorro de sangre carmesí que salpicó el techo y el parabrisas de la Odyssey. Duise soltó un alarido gutural, llevándose ambas manos al agujero en su muslo, que ya comenzaba a burbujear y a cerrarse con un sonido asqueroso de células multiplicándose. Izuku levantó la mano ensangrentada. Las garras, goteando la sangre de Jin, se detuvieron a 1 milímetro del globo ocular derecho de la máscara de Duise. El aire en la furgoneta era tan tenso que parecía a punto de estallar. Una palabra más, susurró Izuku. Su voz era un eco proveniente del abismo mismo. El tono no era una advertencia, era una promesa de mutilación extrema. Por favor, Jin. Solo di una palabra más. Te lo ruego. Abre la puta boca. Jin Bubaigawara se quedó paralizado. Su respiración se atascó en su garganta. Miró las hojas de metal irrompible reflejando la luz del exterior. Podía ver su propia muerte en esos ojos verdes y vacíos. El instinto de supervivencia le gritaba que se callara, que se hiciera un ovillo y no respirara. Pero la locura en su cerebro era un motor que nunca se apagaba.
Su boca actuaba antes que sus neuronas. Jin tragó saliva ruidosamente, miró a Izuku, y en un tono completamente serio y lúgubre, pronunció la única palabra que su mente fracturada consideró apropiada para romper el hielo. Tangamandapio. Hubo un microsegundo donde el universo entero pareció detenerse. El rostro de Izuku se contorsionó en una máscara de pura, inadulterada y volcánica ira. Levantó el puño con las garras, los músculos de su brazo tensándose como cables de acero a punto de reventar. Duise cerró los ojos con fuerza, encogiéndose en el asiento, cruzando los brazos sobre su cara. ¡Ah! No en la cara, vivo de mi rostro. Gritó Duise con una voz aguda e infantil, esperando el impacto que le rebanaría el cráneo. Pero el golpe nunca llegó. En cambio, las garras de Izuku se retrajeron con un snit seco. Duise abrió un ojo lentamente. Izuku había bajado la mano, volviendo a sujetar el volante. Pero no había clemencia en el rostro del chico. Lo que Izuku estaba a punto de desatar era mucho más destructivo que el adamantium. Era la verdad más cruda y venenosa, forjada en la misma oscuridad de la que ambos provenían. Izuku mantuvo la mirada al frente, conduciendo, y abrió la boca. Sus palabras cortaron el aire pesado de la cabina como bisturís quirúrgicos. Ni siquiera vales la pena para gastar energía en matarte, escupió Izuku, su tono impregnado de un asco tan profundo que hizo que Duise bajara los brazos. Solo eres un patético idiota. Jin se quedó en silencio. Por eso nunca fuiste viable, continuó Izuku, su voz metódica y cruel. Por eso Garaki te tenía en las jaulas de abajo, lejos del proyecto principal. Por eso el arma 10º fui yo y no tú. Por eso nunca serviste como un arma real para la liga, y por eso eres una basura como villano. Y mira que All for One deja entrar a cualquier pendejo con un don destructivo en sus filas, pero tú eres especial. Solo eres un patético, maldito y lamentable pusilánime. La respiración de Duise se volvió inestable. Las palabras no le estaban rebotando, se le estaban clavando en el pecho, esquivando su factor de curación, apuñalando directamente las inseguridades de su alma fracturada. No he conocido a nadie en toda mi maldita y miserable vida que sea más desgraciado, más falto de atención y más totalmente insoportable que tú. Izuku giró la cabeza ligeramente, lanzándole una mirada cargada de repulsión absoluta. Y eso es mucho decir, Jin. Porque sabes perfectamente que tú y yo venimos de la misma maldita cloaca. Hemos visto héroes que son unos imbéciles, hemos visto villanos asquerosos, pero te digo algo, All for One tenía razón contigo. Esa frase. Ese maldito nombre. Duise sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Tenía razón al usarte y desecharte, sentenció Izuku, hundiendo el cuchillo verbal hasta la empuñadura. Porque tú nunca serás útil para nadie. Juegas al mercenario rudo, al bromista que no le importa nada, pero en el fondo eres un cobarde. Tú ni siquiera fuiste capaz de salvar tu relación con tu tan aclamada liga. Los dejaste. Los abandonaste porque no pudiste soportar la presión, igual que dices que yo los abandoné a ustedes hace años. Eres un hipócrita de mierda. Izuku apretó los dientes, una sonrisa lúgubre, casi demoníaca, curvando sus labios. Y puta madre, Jin, cuánto quisiera decirte que un día tu suerte se va a acabar. Quisiera decirte que vas a morir solo, podrido en algún callejón sin que nadie te recuerde. Pero esa es la gran y perversa ironía de nuestra existencia, ¿no? Izuku se golpeó el pecho de metal con el puño. Que sabes que no podemos morir. Ni tú ni yo. El metal y el cáncer nos mantendrán vivos. Lo que significa que el verdadero infierno no es la muerte, es que todos en este maldito planeta tenemos que aguantarte para siempre. Eres una maldición andante para cualquiera que cometa el error de acercarse a ti. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, asfixiante. Dokpol gimió suavemente, sintiendo la tensión tóxica. Duise estaba petrificado en su asiento. Su cuerpo entero temblaba. Debajo de la máscara roja, no había sonrisas, no había voces múltiples discutiendo. Había solo un hombre roto, cuyas defensas habían sido desmanteladas y aplastadas por el único tipo en el mundo que conocía sus verdaderos demonios. Izuku lo miró por el rabillo del ojo, disfrutando momentáneamente del dolor que había infligido. La bestia en su interior estaba satisfecha. ¿Qué pasa? Se burló Izuku, su tono goteando desprecio. ¿Nada que decir ahora, bocón? ¿Te comiste la lengua? Jin bajó la cabeza. Sus manos enguantadas se apretaron en puños tan cerrados que el cuero crujió. Todo su cuerpo se tensó. Levantó el rostro lentamente. Cuando habló, las múltiples voces habían desaparecido. Su voz era única, profunda, oscura y desprovista de cualquier rastro de comedia. Ahora sí, susurró Jin, su voz temblando de pura rabia.
Ahora sí te voy a pegar. Izuku soltó una carcajada seca, ronca y falta de humor. Inténtalo, bufón. Rompe tus nudillos contra mí. No terminó la frase. Con una velocidad explosiva que rivalizaba con los mejores artistas marciales del mundo, Dui se giró en su asiento, impulsando todo el peso de su cuerpo y torciendo la cadera. Lanzó un derechazo cruzado, brutal y despiadado, directamente a la cara de Izuku. ¡Crack! El golpe conectó con una fuerza demoledora. El cartílago de la nariz de Izuku se hizo añicos bajo el guante de Duise. La cabeza de Izuku rebotó hacia atrás, golpeando el reposacabezas, y un chorro espeso de sangre roja brillante estalló de sus fosas nasales, salpicando el volante y el cuadro de instrumentos. El factor de curación de Izuku inmediatamente intentó acomodar los huesos nasales rotos con un chasquido húmedo, pero el dolor inicial fue el detonante perfecto. Los ojos de Izuku brillaron con un verde tóxico. La carcajada murió en sus labios y fue reemplazada por un rugido gutural. ¡Hijo de perra! Soltando el volante con la mano derecha, Izuku agarró a Duise por el cuello del traje y le devolvió el golpe. No fue un puñetazo, fue un codazo de fuerza sobrehumana directo al mentón de Jin. El impacto levantó a Duise del asiento. Izuku no lo soltó. Con un tirón violento, Izuku empujó la cabeza de Duise hacia abajo y hacia adelante, estrellando el rostro enmascarado del mercenario directamente contra el tablero de plástico duro de la minivan. El tablero estalló en pedazos. El plástico se astilló, la radio fue arrancada de su base y las chispas volaron por los cables expuestos mientras el estéreo soltaba un chillido estático. Duise quedó aturdido por un segundo, la sangre filtrándose por la tela de su máscara. Pero el proyecto Arma Décimo no lo había hecho blando. Jin reaccionó como un gato salvaje. Aún con la cabeza incrustada en el tablero, levantó ambas piernas y pateó el pecho de Izuku con ambas botas, empujando al chico peliverde contra la puerta del conductor con tanta fuerza que la furgoneta, que ahora no tenía a nadie controlando el volante, dio un volantazo peligroso hacia el carril contrario. Izuku gruñó al sentir el impacto en sus costillas de metal. Vio que Jin intentaba desenvainar uno de los cuchillos de combate que llevaba en el arnés del pecho. Con un reflejo puramente sádico, Izuku soltó el volante por completo. Agarró la cinta del cinturón de seguridad del copiloto que colgaba del pilar B de la furgoneta. Tiró de ella con fuerza, envolvió el cinturón alrededor del cuello de Duise, estrangulándolo, y tiró de él hacia atrás, inmovilizándolo contra el asiento. La minivan comenzó a zigzaguear violentamente por la autopista a 70 km por hora, chocando contra los restos de chatarra en el camino. Mientras ahorcaba a Duise con la mano izquierda usando el cinturón, Izuku hizo brotar las 3 garras de su mano derecha. Con frialdad calculada, hundió las cuchillas en el abdomen de Jin, perforando la tela, la carne y los órganos blandos. «No tienes nada más que decir», rugió Izuku, torciendo las garras dentro de los intestinos de Duise. «Vamos, haz un chiste. Haz un maldito chiste». Duise se ahogaba con el cinturón, escupiendo grandes cantidades de sangre oscura dentro de su máscara. Sus manos se aferraban a la muñeca de Izuku, sintiendo el metal frío dentro de sus entrañas. Me perforaste, un puto pulmón, idiota», logró balbucear Duise, su voz burbujeante y ahogada. En lugar de rendirse, los instintos mercenarios de Jin tomaron el control. Ignorando el dolor de sus órganos mutilados, Jin metió la mano debajo del asiento y encontró lo que buscaba: la palanca de ajuste manual del asiento. Tiró de ella y empujó su peso hacia atrás. El asiento del copiloto se reclinó de golpe hasta quedar plano. Izuku, que estaba inclinado sobre él aplicando presión, perdió el equilibrio y cayó sobre Jin. Aprovechando la cercanía, Jin levantó sus rodillas hasta su pecho y, con toda la fuerza explosiva de sus piernas aumentadas, plantó sus botas en el estómago de Izuku y lo empujó hacia arriba y hacia un lado. Izuku no tuvo de dónde agarrarse. Voló por encima de la consola central y su espalda golpeó brutalmente contra la puerta del conductor. Pero la fuerza de la patada de Jin fue tal que las bisagras y el cierre de la puerta, ya oxidados, cedieron por el impacto del peso del adamantium. La puerta del conductor salió volando de sus goznes. Izuku Midoriya fue expulsado de la minivan en movimiento, cayendo directamente al duro y áspero asfalto de la autopista mientras el vehículo avanzaba a toda velocidad. Parte 2. Furia sobre ruedas. El choque contra el pavimento habría convertido a cualquier humano normal en una mancha roja de carne molida. Izuku rodó violentamente, su cuerpo rebotando contra el asfalto como una muñeca de trapo.
Su chaqueta de cuero se hizo tiras, la piel de sus brazos, espalda y rostro fue lijada instantáneamente, dejando expuestos los músculos rojos y los destellos plateados de sus huesos de adamantium bajo el sol del mediodía. Pero la bestia no se detenía por un raspón. Antes de siquiera perder el impulso de la caída, el factor de curación de Izuku entró en sobremarcha. Sus heridas comenzaron a humear y a cerrarse mientras aún derrapaba. Clavó las 6 garras en el asfalto, creando surcos profundos que arrojaron chispas y polvo, deteniendo su derrape por pura fricción. Se puso en cuclillas, levantó la vista. A 100 metros por delante, la minivan azul se tambaleaba por la carretera. Jin se había arrastrado hasta el asiento del conductor y estaba tratando de estabilizar el volante con una mano mientras sostenía sus intestinos dentro de su cuerpo con la otra. Izuku soltó un rugido que hizo vibrar el aire. Los músculos de sus piernas se hincharon. Usando la técnica de Endeavor, comprimió cada fibra muscular de sus muslos y pantorrillas y soltó la energía de golpe. Corrió. Corrió más rápido que un tren bala. El asfalto explotaba bajo sus botas con cada zancada. En 3 segundos, alcanzó la furgoneta por la parte trasera izquierda. Con los ojos inyectados en sangre, no intentó saltar dentro. Simplemente bajó el hombro y embistió el costado de la minivan con sus más de 200 kilos de peso de hueso metálico. El impacto fue como si la furgoneta hubiera sido golpeada por un rinoceronte de acero. El lado izquierdo de la carrocería se hundió espectacularmente. El vehículo de más de 2 toneladas se levantó sobre sus 2 ruedas derechas, a punto de volcar. En el interior, Duise fue azotado brutalmente contra la ventana del pasajero. Su cabeza rebotó contra el cristal, agrietándolo en forma de telaraña. Joder, el seguro no cubre actos de Wolverine. Gritó Duise, mareado, girando el volante desesperadamente para evitar que la minivan se volcara por completo, logrando que las 4 ruedas volvieran a tocar el suelo con un rebote violento. Antes de que Duise pudiera respirar, una sombra eclipsó el sol desde arriba. Izuku había usado el capó abollado como trampolín. Saltó varios metros en el aire, sus garras extendidas por delante. Crash. Izuku entró saltando de cabeza directamente a través del parabrisas, destrozando el cristal laminado en 1000 pedazos que cayeron sobre Jin como lluvia brillante. Izuku aterrizó pesado y perfecto sobre el pecho de Duise, aplastándolo contra el asiento del conductor. Sin dudarlo, Izuku clavó sus garras izquierdas en el hombro derecho de Jin, inmovilizando su brazo, y levantó la mano derecha para decapitarlo. Pero Duise era un sobreviviente, escurridizo como una rata. Apretó el pedal del freno a fondo. La furgoneta pasó de 70 a 0 km por hora en un segundo. La inercia colosal lanzó a ambos hacia adelante. Izuku, que estaba encima de Jin, se llevó la peor parte. Salió despedido hacia el hueco que él mismo había dejado en el parabrisas, pero Jin, con un movimiento rápido, lo agarró por el cinturón de su pantalón táctico. Aprovechando la inercia, Jin tiró de Izuku hacia abajo, giró su cuerpo y logró colocarse encima del pelinegro, inmovilizándolo de espaldas sobre la consola central, entre los 2 asientos delanteros. ¿No te gusta estar abajo, perra? Gritó Duise, sacando 2 puñales de combate de sus botas y apuntando directamente a los ojos de Izuku. Izuku no bloqueó. Abrió los brazos, soltó un gruñido y encajó sus botas en el asiento de atrás, usándolo como palanca. Alzó las caderas con una fuerza monstruosa, catapultando a Duise hacia el techo del vehículo. El techo de la minivan tenía un quemacocos cerrado de cristal oscuro. El cráneo de Jin chocó contra el cristal. El impacto destrozó el quemacocos, y Duise salió despedido hacia arriba, atravesando el techo, y cayó rodando sobre el techo metálico de la furgoneta. Izuku se incorporó de un salto, de pie en el interior de la furgoneta destrozada. Miró hacia arriba, a través del agujero del quemacocos, esperando a que Jin asomara la cabeza. En su lugar, vio las botas rojas de Jin colgando sobre el borde del agujero del parabrisas roto por el que Izuku había entrado segundos antes. Duise, colgado boca abajo desde el techo del vehículo como una araña demoníaca, asomó medio cuerpo por el parabrisas roto. Tenía los 2 puñales en sus manos, y sus ojos bajo la máscara eran pozos de locura pura. Aquí está Honji. Aulló Duise. Se impulsó hacia adentro de cabeza, y antes de que Izuku pudiera levantar los brazos, Duise comenzó a apuñalar a Izuku con una frecuencia frenética y desesperada. Izuku retrocedió, tropezando con la consola. Jin lo acorraló contra el asiento trasero, apuñalando sus hombros, su pecho, sus muslos, cada estocada rebotando asquerosamente contra el esqueleto de adamantium o hundiéndose en los músculos y órganos blandos. Izuku soltó un rugido de dolor y furia.
En lugar de retroceder más, agarró los brazos de Duise mientras este seguía apuñalándolo. La fuerza bruta de Izuku sobrepasaba con creces a la de Jin. Izuku agarró el antebrazo derecho de Duise con ambas manos, plantó su bota en el pecho del mercenario y, con un giro violento de su torso. Crack splat. El sonido fue repugnante. Izuku rompió el brazo de Duise por completo. El cúbito y el radio rasgaron la carne y la tela roja, sobresaliendo por la piel en una fractura compuesta y sangrienta. Duise gritó, soltando el puñal de esa mano. Izuku aprovechó la debilidad momentánea. Agarró a Jin por el cinturón táctico y el cuello, lo levantó en vilo como un saco de patatas ensangrentado y corrió hacia la parte trasera de la minivan. Abrió la puerta de la cajuela trasera de una patada, rompiendo el pestillo, y lanzó a Duise con todas sus fuerzas. Duise voló hacia atrás, pero sus largos y atléticos brazos lograron aferrarse al parachoques trasero. Quedó con medio cuerpo colgando fuera de la cajuela, arrastrando las botas por el asfalto a toda velocidad. La furgoneta había vuelto a acelerar porque Izuku, en la trifulca, había empujado el pedal con un cadáver de la consola. Izuku caminó lentamente hacia la parte trasera, con las garras fuera y goteando sangre, mirando a Jin colgado. Jin, jadeando, miró su brazo destrozado. Ante los ojos de Izuku, los huesos salidos comenzaron a retraerse lentamente hacia el interior del músculo. Los tejidos musculares se tejieron entre sí como lombrices rojas, y la piel se selló. En 10 segundos, el brazo de Jin estaba completamente curado. Duise se columpió hacia arriba, metiéndose de nuevo en la cajuela, agazapándose como una gárgola. Miró el interior de la minivan. Los asientos estaban destrozados, el relleno de espuma flotaba en el aire como nieve, el tablero estaba destrozado, las ventanas rotas, y cada centímetro de superficie estaba salpicado de sangre roja oscura que empezaba a coagularse. Jin levantó la vista hacia Izuku, quien lo miraba con una expresión de absoluto asesinato en su rostro lleno de cicatrices. Duise soltó una carcajada húmeda, limpiándose la sangre de la barbilla de la máscara. Tengo que admitirlo, jadeó Duise, señalando el interior de la furgoneta. Esta camioneta está de huevos. Tiene buen espacio, un excelente sistema de amortiguación y aguanta los golpes. Es una obra maestra de la ingeniería japonesa. Duise ladeó la cabeza, su tono volviéndose oscuro de repente. Pero tú no, pito corto. Eres una decepción. Izuku no se inmutó ante el insulto. Sus ojos esmeralda brillaron en la penumbra de la furgoneta destrozada. Apretó los puños, haciendo que las garras chocaran entre sí, produciendo un sonido metálico y ominoso. El factor de curación de Izuku había expulsado los puñales de Jin de su cuerpo, dejando caer el acero al suelo. Su pecho manchado de sangre se movía de arriba a abajo. Esto es solo el principio, Jin, gruñó Izuku, su voz desprovista de cualquier rastro de piedad o cordura. Y con un salto que astilló el piso de la cajuela, Izuku se lanzó directamente sobre él. Parte 3. La guerra de desgaste, 2 días de sangre. Lo que siguió no fue una pelea. No fue un combate de artes marciales. Fue una atrocidad biológica, una guerra de desgaste donde la resistencia del espíritu humano fue aplastada por la terquedad del genoma mutante. Ninguno de los dos quería detenerse. Ninguno de los dos podía detenerse. El dolor se convirtió en lenguaje, y la sangre en el único medio de comunicación. Siguieron tratando de matarse, sin lograrlo, durante horas. Horas que se convirtieron en el primer día. El sol se ocultó, bañando la autopista en sombras. Dentro del caparazón retorcido de la minivan Honda Odyssey, que había encallado en una cuneta tras chocar contra un poste, la carnicería continuó en la oscuridad. Jin usaba todo su arsenal. Granadas de fragmentación a corta distancia, vaciaba cargadores enteros de munición perforante directamente en el pecho de Izuku, le cortaba tendones y le partía músculos. Izuku, por su parte, respondía con la brutalidad de una trituradora industrial. Desmembraba a Jin, le arrancaba las extremidades a puros tirones de fuerza bruta, le destrozaba el pecho con el cráneo de adamantium, le perforaba el corazón una y otra vez con las garras, dejándolo ahogarse en su propia sangre hasta que el factor de curación de Duise forzaba la reanimación. La noche pasó. El frío de la madrugada congeló la sangre derramada en las paredes del vehículo. El segundo día comenzó con la furgoneta convertida en un matadero irreconocible. El olor a hierro viejo, vísceras, pólvora y sudor ácido era tan potente que Doc Paul había huido hace horas al bosque cercano, asqueado por el nivel de toxicidad de sus nuevos amos. Para el mediodía del segundo día, los ataques se habían vuelto lentos, torpes. El factor de curación requiere energía. Requiere calorías masivas.
Quemar tejidos y reconstruirlos millones de veces en menos de 48 horas consumía el cuerpo humano desde adentro. Izuku lanzaba zarpazos ciegos que apenas rasgaban el traje de Jin. Jin sostenía una pistola vacía e intentaba golpear la cabeza de Izuku con la culata, pero sus brazos temblaban de pura fatiga celular. Estaban destruidos. Sus ropas eran harapos manchados y tiesos por la sangre seca de color marrón oscuro. Las costras cubrían la mitad de sus rostros. Las cicatrices temporales aún estaban al rojo vivo en sus pieles pálidas y sudorosas. A las 4 de la tarde del segundo día, la biología finalmente dictó el alto al fuego. Izuku tenía sus garras a medio sacar, atascadas a la mitad de los antebrazos porque sus músculos ya no tenían la energía para expulsar el metal por completo. Estaba arrodillado en el piso del copiloto. Miró a Jin. Jin estaba apoyado contra la puerta trasera, respirando con estertores. Se miraron a los ojos. El odio había dado paso a algo peor, un vacío absoluto y existencial. No había más palabras. No había más odio que procesar. Solo quedaba el sueño. Ambos cuerpos, en un instinto de autopreservación final, apagaron los sistemas nerviosos centrales para evitar que la máquina biológica colapsara y sufrieran muerte cerebral permanente. Cayeron inconscientes al mismo tiempo, en medio del matadero sobre ruedas. El silencio reinó en la autopista por primera vez en 2 días. El viento soplaba entre las ruinas de los autos abandonados. A lo lejos, el sonido del motor de un muscle car modificado rompió el sepulcral silencio del apocalipsis. Un Ford Mustang negro mate, blindado y equipado con tecnología de rastreo de la UA, se detuvo a unos metros de la minivan destrozada. La puerta del Mustang se abrió. Toshinori Yagi descendió pesadamente. Estaba en su forma delgada, vestido con una gabardina negra, su rostro cadavérico mostrando un nivel de cansancio y tristeza que envejecía sus rasgos 10 años más. Sus ojos azules escudriñaron la escena. Toshinori había estado siguiendo el rastro de destrucción, los informes satelitales esporádicos y los restos de sangre en la carretera. Sabía que estaba cerca. Pero nada lo preparó para la visión de la Honda Odyssey azul cielo. La furgoneta estaba destrozada, sin ventanas, con las puertas colgando de un hilo y el chasis hundido. Y el interior estaba pintado enteramente de un rojo negruzco y seco. Parecía la boca de un depredador gigante tras devorar a una presa. Toshinori tragó saliva, el corazón latiéndole dolorosamente contra las costillas. Caminó con paso lento, temiendo lo que encontraría adentro. Se asomó por el agujero de la puerta del conductor arrancada. Allí estaban. Izuku, su hijo, el lobo solitario de la UA, estaba tirado sobre el asiento del conductor reclinado, profundamente dormido. Su pecho desnudo bajo la chaqueta de cuero hecha jirones estaba cubierto de gruesas costras de sangre seca. Su respiración era superficial, pero constante. Su rostro estaba hundido por el agotamiento puro. Toshinori soltó un suspiro de alivio que hizo temblar sus hombros. Estaba vivo. Luego, Toshinori dirigió su vista hacia el asiento del pasajero. Jimbu Baigawara estaba allí. También dormido. Pero su estado era peculiar. Izuku, en sus últimos momentos de conciencia febril y paranoia, no se había limitado a dejar caer a Jin. Había usado cada maldito cinturón de seguridad disponible en los 3 asientos traseros, los había cortado, empalmado y amarrado. Jin estaba envuelto desde el cuello hasta los tobillos en una crisálida de poliéster negro. Parecía una oruga momificada y bañada en sangre seca. Y sobre su cabeza, el horrendo Dogpole había regresado, enroscado pacíficamente sobre la cara enmascarada del mercenario, usándolo como almohada y roncando sonoramente. Toshinori miró la macabra, patética y absurdamente cómica escena. 2 máquinas de matar inmortales, reducidas a bebés exhaustos durmiendo en un charco de su propia sangre dentro de una furgoneta con calcomanías de flores. El antiguo símbolo de la paz se frotó los ojos, sintiendo que una lágrima solitaria de exasperación y amor paternal se deslizaba por su mejilla arrugada. «Cielos, Izuku», murmuró Toshinori en un susurro ronco, sacudiendo la cabeza lentamente. «Tienes los mismos problemas de comunicación que yo». Sin hacer ruido para no despertar a las bestias dormidas, Toshinori caminó hacia la cajuela de su Mustang. Sacó un pesado cable de acero con ganchos de remolque en los extremos. Se arrastró debajo del frente hundido de la Odyssey, enganchó el cable al eje delantero con manos expertas y aseguró el otro extremo a la barra de remolque de su muscle car. Aseguró los nudos, dio 2 palmaditas en el capó abollado de la minivan y se subió al asiento del conductor de su auto. Arrancó el motor, que rugió con potencia.
Toshinori Yagi puso la marcha, el cable de acero se tensó con un chirrido metálico, y lentamente, arrastrando la Honda Odyssey azul por el asfalto quebrado hacia el horizonte donde el sol empezaba a ponerse de nuevo, inició el viaje final. Llevaba a los chicos a la y esta los esperaba. Y la verdadera guerra, la que decidiría el destino del mundo, estaba a punto de comenzar.